Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el Poplet. Elijo esta modalidad porque no sé si me escuchan, estoy algo delicadón. Ya no tanto, pero de repente se me va un poco la voz. Prefiero estar aquí en esta modalidad por no vaya a ser que se me agrave y quién sabe. Espero que no. Creo que ya voy saliendo. De repente me agarra un poco la tos, pero todo bien. Bueno, entonces estamos con este Poplet. Vamos a acercarnos al Poplet, ¿no? Es de tipos de oraciones, ¿no? Es este el motivo. Aquí, esta herramienta me gusta mucho porque es como infinita, ¿no? Vamos a hacer así con un mapa infinito de cosas. Igual para abajo, ¿no? Pero bueno, aquí tengo yo un mapa conceptual de tipos de oraciones. Si se fijan, por lo primero, la separación básica es la que habíamos nosotros, ¿no? Tenemos tres tipos de oraciones: las simples, las yuxtapuestas y las compuestas, ¿no? Simplemente, ¿no? Y ya todo se deriva de ahí. Las oraciones simples que aquí están, es un tipo, pues tienen un verbo, y aquí pongo un ejemplo: la rana saltaba, ¿no? Y nosotros ya hicimos algún ejemplo de diagramación de la rana saltaba, ¿no? Simplemente la línea básica, separación de sujeto y verbo y pues las palabras. Aquí voy a estar usando también el Jamboard como apoyo. Entonces, si hago un diagrama de eso, de la rana saltaba, ¿no? Pues sería así, ¿no? Simplemente así, ¿no? Voy a poner nada más los diagramas y el ejercicio va a ser que ustedes los llenen. ¿Qué les parece, no? Para que sea interactivo esto. Entonces, igual en un Jamboard nuevo que ustedes abran, o puedo ponerles uno en Classroom, uno para cada uno, y me van a ayudar, pues nada más llenando estos, ¿no? Estos jams. Entonces, este es de la oración simple, ¿no? La rana saltaba. Ok. Esa es una oración simple. Tenemos la oración compuesta y tenemos tres tipos de compuestas: la yuxtapuesta, la coordinada y la que le llamamos compleja. Pero vamos entrando a la oración compuesta y yuxtapuesta, ¿no? Y como ven, pues la oración compuesta ya tiene más de un verbo, lo que explico aquí, ¿no? Más de un verbo. Y bueno, no sé por qué no tiene liga con esto, debe estar ligado aquí, déjenlo ligo. Aquí está. Entonces la compuesta ya tiene más de un verbo y tenemos la yuxtapuesta. Y aquí tengo el ejemplo: vine, vivencí, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza una oración yuxtapuesta? Es un tipo de compuesta porque tiene más de un verbo. Y esos verbos, entonces, ¿cómo se vinculan? Y la respuesta a la yuxtapuesta es: tienen comas, como veíamos nosotros en la clase anterior, ¿no? Entonces, repito: simples tienen un solo verbo, compuestas tienen más de un verbo, y la yuxtapuesta, esos verbos que tiene, están vinculados con comas, ¿no? Como el ejemplo de Julio César, ¿no? Vine, vive en sí. Entonces, igual en esto jam, en un segundo diagrama, pues si yo tuviera que hacer el diagrama de esa oración yuxtapuesta, lo que haría sería algo parecido a esto, ¿no? El famoso tenedor, ¿no? Y aquí le va a poner la comita, ¿no? Entonces ya nomás ustedes lo completarán, este jam que yo estoy armando. Creo que sí se puede que yo sea o sea, que yo comparta esto y ustedes nomás lo llenen. Creo que sí se puede hacer eso. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vine, vive en sí. Acá tenemos, entonces, es un tipo de compuesta. El otro tipo de compuesta es la coordinada. Aquí está, ¿no? ¿Qué es una oración compuesta coordinada? ¿O qué son unas oraciones compuestas coordinadas? Pues son aquellas que están vinculadas con conjunciones coordinantes. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las conjunciones coordinantes, no? Y aquí yo pongo varias. No sé si ustedes pueden manipular mi Poplet. La verdad no sé si lo pueden modificar o nomás lo pueden ver. Si lo pueden modificar, pues sería interesante que pusieran un ejemplo, aunque se va a hacer un desbarajuste porque van a ser muchos ejemplos. A mí lo que se me ocurriera que, por ejemplo, alguien hiciera esto, ¿no? Esto, y aquí pusiera su oración, y luego alguien más, así y así, ¿no? Y entonces quedan todos juntitos. Pues no sé si sea viable hacerlo, que cada quien ponga un ejemplo, pero bueno, ya ahorita en el video lo determinaremos. Bueno, entonces las coordinadas están vinculadas, les digo, con conjunciones coordinantes. Tenemos las copulativas, que están vinculadas con conjunciones copulativas. ¿Cuál es la conjunción copulativa? Pues la I, ¿no? Como en esta oración, acuérdense, tienen que vincularse verbos. Si yo digo, comí pasta y frijoles, pues eso no es una oración compuesta, nomás tiene un verbo, comí. Lo que hay es que tiene dos complementos directos: pasta y frijoles. No, más bien aquí lo que tenemos que vincular es dos verbos, dos o más verbos, con la I, ¿no?
Como aquí, estudié español y comí pasta. Entonces estoy vinculando dos verbos, estudié y comí, ¿no? Y cada uno tiene un complemento directo diferente. Entonces, esta sí es una oración coordinada. Acuérdense, debe haber más de un verbo y los verbos deben estar conectados por la conjunción. Es lo que hace una conjunción coordinada copulativa. Y la conjunción debe ser copulativa, es decir, la I, ¿no? Entonces, esta es una oración coordinada copulativa vinculada con la conjunción copulativa I. Si yo hago un jump sobre eso, ¿no? Sobre esa oración que acabo de ver, pues como tengo ya dos verbos, igual tengo un sujeto, ¿no? Ese mismo sujeto, el yo, ¿no? Y se fijan, pues aquí hago esta división, aquí voy a poner la conjunción, ¿no? Y cada verbo tiene su propio complemento directo. Entonces más o menos quedaría así, ¿no? Esa coordinada copulativa, ya ustedes se encargan de llenar este esquemita. Muy bien. Ahora, otra coordinada es cuando esos verbos, en lugar de estar unidos por una conjunción copulativa, están unidos por una conjunción disyuntiva, que es la O. Aquí puse este ejemplo. Recuerden, siempre dos verbos, ¿no? Estudiaré gramática o jugaré Nintendo, ¿no? Entonces, aquí tengo el verbo estudiaré y el verbo jugaré, y cada verbo tiene su complemento directo y están unidos por la O, ¿no? Si yo digo estudiaré gramática o Nintendo, pues ahí ya no es una oración compuesta, es una oración simple, ¿no? Por eso tengo que tener dos verbos, estudiaré gramática o jugaré Nintendo. Entonces, se parece mucho al anterior, de hecho es el mismo tipo de esquema, ¿no? Como es el mismo tipo de oración, pues en realidad aquí tenemos lo mismo, nada más lo que varía es la conjunción, ¿no? Tenemos los dos verbos unidos por la conjunción o. Aquí se me pasa un poquito, déjenle borro, ¿no? Ahí está la o, espero que sí parezca o, y cada verbo tiene su complemento directo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos bien, ¿no? Oración coordinada disyuntiva, pues simplemente lo que varía es la conjunción. Estas conjunciones disyuntivas. En el caso de la adversativa, la conjunción es adversativa, es decir, el pero, ¿no? Aprendí gramática, pero sudé la gota gorda. Bueno, está bien. Entonces, aquí hay dos verbos, aprendí y sudé, ¿no? Y pues lo que le estoy uniendo es la conjunción adversativa pero. Sin embargo, aunque, pero, no obstante, son conjunciones adversativas todas, ¿no? Entonces, si yo hago esto en este YAM, pues aquí hay solo ciertas variantes porque tiene más palabras, pero bueno, dice, aprendí gramática, ¿no? Entonces tenemos un sujeto nada más. Puede tener varios sujetos, ¿no? Imagínenselo. Pero bueno, estamos viendo un solo sujeto. Y también igual voy a pasar. Entonces, aprendí gramática, dice, pero sudé la gota gorda. Entonces, va a ser así, ¿no? Y este tiene dos. Tiene un determinante y un adyacente. Espero que lo averigüen. Aprendí gramática, pero sudé la gota gorda. Bueno, entonces esas son las oraciones que habíamos visto nosotros hasta ahora, ¿no? Las oraciones simples, las coordinadas yuxtapuestas y las coordinadas, las compuestas coordinadas, y vimos los tres tipos de coordinadas, copulativa, disyuntiva y adversativa, ¿no? Entonces nos faltaba ver un tipo de coordinada, perdón, un tipo de compuesta. Discúlpenme por confusionar. Tipo de oración simple con un verbo, compuesta con más de un verbo. Hay varios tipos de composición, vamos a explicarlo así, ¿no? Está la composición que es la yuxtaposición, que es cuando simplemente se vinculan con comas los verbos. Como tenemos más de uno, pues se vinculan con verbos en la yuxtaposición, en el tipo de composición que es la yuxtaposición, ¿no? Ahora, hay otro tipo de composición que es la coordinación, y ahí se coordinan con conjunciones, ¿no? El tipo de conjunción es el tipo de coordinación que hay. Si la conjunción es copulativa, pues tenemos una coordinada copulativa, y la conjunción copulativa es la I, como aquí en este ejemplo, ¿no? Si la coordinación es disyuntiva, es que la conjunción es disyuntiva, tenemos la O, ¿no? Y si la coordinación es adversativa, pues tenemos el pero, y aquí están esas tres oraciones, ¿no? Muy bien. Pero hay otro tipo de oraciones compuestas, que son las complejas, se llaman así. A pesar de su nombre, pues tenemos que entenderlas, ¿no? Miren, aquí veo que tiene varias cositas, muy bien. Aquí quizá puedo subir un YAML o un material. Después exploraremos un poco más el Poplet. Me parece que es una herramienta interesante para este tipo de clases, ¿no? Bueno, oración compleja. Bueno, ¿qué es una oración compleja? Vamos, ¿no? Una oración compleja es aquella que tiene oración principal y los otros verbos funcionan como complementos. O sea, otro verbo es sujeto, otro verbo es directo, otro verbo es indirecto, ¿no? Otro verbo es circunstancial.
Entonces tenemos un verbo principal y los otros verbos funcionan como sujeto, como directo, como indirecto. O explicado de otra manera, en una oración compleja, el sujeto, el complemento directo o el complemento circunstancial no son sintagmas nominales, sino que son sintagmas verbales. Su núcleo no es un sustantivo, sino un verbo. Vamos a ver los ejemplos. ¿Cuáles tipos de complejas hay? Hay la subordinada sustantiva, ¿no? ¿Por qué se llama subordinada sustantiva? Porque justamente su función es reemplazar al sustantivo. En lugar de que es un sintagma nominal, es un sintagma verbal, como he dicho. Hay dos tipos de subordinada sustantiva. La subordinada sustantiva de sujeto, que es la que les digo, es una oración cuyo sujeto es otra oración. En lugar de que su sujeto sea un sustantivo, por eso se llama subordinada sustantiva, ¿no? En lugar de que sea sustantivo dicho, el sujeto es una oración o incluye un verbo. Hay dos maneras de hacer esto, ¿no? El verbo está en infinitivo o el verbo empieza con ¿qué? Ejemplo, ¿no? Comer manzanas ayudó a Juan. Fíjense en esta oración. Hay dos verbos, comer y ayudó. El principal es ayudó, porque el verbo principal no puede estar en infinitivo como comer, ¿no? Entonces, ayudó. ¿Quién ayudó? O sea, el sujeto, ¿cuál es? El sujeto, si se fijan, de ayudó es comer manzanas, ¿no? No sé si lo cachan. Es decir, aquí el sujeto, ay, se me fue un poquito. No, está ahí acá abajo, perdón, El sujeto de ayudar es comer manzanas. Las manzanas no ayudaron a Juan, de hecho serían ayudaron, ¿no? Que está en plural. Lo que ayudó a Juan es la acción de comer manzanas. Entonces, esa oración, comer manzanas, es una oración, pero es subordinada, ¿no? Porque comer manzanas por sí mismo no es una oración completa, ¿no? Comer manzanas, ¿cuál es el sujeto? No tiene. Pues es una subordinada, con infinitivo, que funciona como sujeto del verbo ayudó. Comer manzanas ayudó a Juan. Eso ayudó a Juan, que la acción comer manzanas. Entonces, este es un ejemplo de una subordinada sustantiva de sujeto, ¿no? La oración funciona como sujeto del verbo ayudar. Por supuesto que eso lo tenemos que ver en clase en vivo, ¿no? Que yo espero que el martes ya. Pero bueno, entonces acá lo voy a dibujar. ¿Cómo se ve el diagrama de eso? Pues no hemos visto cómo se diagraman infinitivos, pero miren, voy a hacer yo el diagrama de este solo para que lo estudien. Tenemos esto. Tenemos aquí donde usamos el zanco. Aquí ponemos comer. ¿Se fijan? Es en la zona del sujeto, ¿se fijan? ¿El zanco dónde está? Donde va el sujeto. Ayudó. Y luego complemento directo a Juan. Entonces, el sujeto, se fijan, en este diagrama se nota perfecto. El sujeto es otra oración, ¿no? Es otra oración que tiene verbo y complemento directo, de hecho. Y esta acción, comer manzanas, es lo que ayudó a Juan. Entonces, esta es una subordinada sustantiva de sujeto. Esta oración, comer manzanas, es subordinada sustantiva de sujeto porque funge como sujeto de otro verbo, ¿no? Espero que quede claro. Si no, esto es una introducción al tema, tampoco es que vaya a quedar así. El martes lo vamos a explicar a detalle. Bueno, pero hay otra manera de hacer esto. En lugar de que el verbo sea un infinitivo, empieza con ¿qué? Fíjense en este ejemplo. Que siempre llegues tarde molesta al profesor. Yo pregunto, ¿quién molesta al profesor? La acción de que siempre llegues tarde. Entonces, esta acción, que siempre llegues tarde, el verbo no está en infinitivo, está en verbo subjuntivo, está en modo subjuntivo, perdón, pero es subordinada porque tiene que. Hay dos maneras de que el verbo no sea principal, o que esté en infinitivo como comer, o que tenga que, ¿no? Entonces, que siempre llegues tarde molesta al profesor, es una oración subordinada sustantiva, ¿no? Porque, pues tenemos una oración llegues tarde, que siempre llegues tarde, que funciona como sujeto de molesta. Eso molesta al profesor. ¿Cómo lo representaríamos? Aquí sí como que tenemos que inventarle un poco más, ¿no? Yo creo que también sería con un zanco. Se me ocurre, pues. No me acuerdo que mis profesores me lo hayan enseñado así, creo que esto lo tuve que modular yo. Aquí le ponemos el que junto con el verbo. ¿No? Tiene sujeto esto. De hecho, se me ocurre lo siguiente. Que le pongamos así, ¿no? Que tú llegues y se fijan dos adverbios, ¿no? Siempre
y tarde, ¿no? Y podemos poner el que aquí. Eso, que tú siempre llegues tarde, molesta. Y luego complemento directo a el profesor, ¿no? Esta oración es para que la estudiemos. Es la operación del zanco. El zanco siempre se va a usar en esa subordinada sustantiva. Bueno, entonces es subordinada sustantiva, ¿no? Algunas son de sujeto, ¿no? Como estas dos. El sujeto de aquí es un infinitivo con complemento directo y el sujeto de esta es una oración con que tiene dos adverbios circunstanciales de tiempo, ¿no? Siempre y tarde. Esto, como les digo, es una introducción. Vean el video, repásenlo. No voy a pedir que lo sepan así, lo vamos a ver en clase. Bueno, otro tipo de subordinada sustantiva es la que es más bien complemento directo. Y es lo mismo. Es una oración cuyo complemento directo o tiene infinitivo o empieza con qué. Entonces el complemento directo ya no tiene como núcleo un sustantivo, sino que es una oración. Esa es la diferencia aquí, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? Aquí está. El maestro dejó hacer 100 ejercicios. Si se fijan, hay dos verbos, dejó y hacer. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién dejó hacer ejercicios? El maestro. Aquí el sujeto no es una oración, es el maestro, ¿no? Con núcleo sustantivo maestro. La cuestión está, ¿qué dejó hacer el maestro? Es decir, el complemento directo. ¿Qué dejó el maestro? Hacer 100 ejercicios. Entonces, dejó eso, hacer 100 ejercicios. Entonces, tenemos una oración con infinitivo como complemento directo. Es lo que dejó el maestro, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a diagramar de manera pues, parecida, solo que el zanco va a estar del otro lado, ¿no? O sea, tenemos esto, la división complemento directo, y tenemos un sujeto normalito con un sustantivo que es sustantivo maestro, ¿no? Con su él. Dejó es el verbo principal. ¿Y qué dejó el maestro? Dejó hacer. O sea, dejó una acción. O sea, por eso es una oración así. ¿Hacer qué? Aquí me equivoqué porque tiene complemento directo. Fíjense cómo el infinitivo nunca tiene sujeto, pero sí tiene complementos, ¿no? Dejó hacer 100 ejercicios, ¿no? Este video váyanlo repasando en la semana, ¿no? Váyanlo trabajando, ¿no? ¿Qué dejó el maestro? Hacer 100 ejercicios. Ejercicios en núcleo, 100 es su adjetivo numeral. Entonces este es ese diagrama. Muy bien. Ahora, igual que acá arriba, también ese complemento directo se puede poner con qué, ¿no? Como en la famosa frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? ¿Qué es lo que no sé? Que no sé nada. Fíjese, cuando tiene que, sí está el verbo en modo definido, ¿no? Cuando no tiene que, está como acá arriba en infinitivo. Entonces, ¿qué es lo que no sé? Que no sé nada. Entonces, tiene dos verbos, sé y sé, ¿no? ¿Cuál es el principal? El que no tiene que antes, este primer sé. Y este otro es el subordinado. ¿Qué es lo que no sé? Que no sé nada. Entonces, el complemento directo es una oración. Pues es una oración subordinada sustantiva, pero habla de complemento directo. Siempre que funcione la oración subordinada como sujeto o como complemento directo, se va a llamar subordinada sustantiva. Porque justamente lo que suele funcionar como sujeto o lo que suele funcionar como complemento directo es un sustantivo y sus complementos, claro, el sintagma nominal. Entonces, por eso le llamamos subordinada sustantiva, porque funge como si fuera un sintagma nominal, con sustantivo, que es el núcleo de un sintagma nominal. Entonces, aquí, ¿cómo lo diagramaríamos? Pues tendríamos aquí esto, ¿no? Igual, ¿no? Yo sé, con su adverbio aquí solo, ¿no? Yo solo sé o solamente sé, y el zanco, ¿no? Igual aquí le estamos poniendo el que yo, ¿no? Este sí tiene sujeto, cuando es infinitivo es cuando no tiene. Que yo no sé nada. Entonces, ¿qué es lo que yo no sé? ¿Qué es lo que solamente sé? Que no sé nada. Entonces, el complemento directo es una oración, por eso tenemos que ponerle zanco, ¿no? Es como poner otro diagrama dentro del diagrama, ¿no? Esas son oraciones complejas con oración principal, verbo principal sé y verbo subordinado, que funciona como complemento directo del otro. Espero que esté quedando claro. Ya me dirán.
Entonces, esa es la subordinada sustantiva, ¿no? De sujeto y de complemento directo, ¿no? Acá están. Y nos falta ver ahora la subordinada, la compleja que tiene subordinada adjetiva. Acuérdense que siempre que tenemos subordinada la llamamos compleja, porque tenemos oración principal con algunas subordinadas. Ya vimos la subordinada sustantiva, ¿no? Que es aquella en la que el verbo subordinado funciona como sujeto o funciona como complemento directo, que ya lo vimos. Y ahora tenemos la subordinada adjetiva. Ahora el verbo no reemplaza al sustantivo, sino que reemplaza a un adjetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Pues esas oraciones funcionan como adjetivo de un sintagma nominal, es decir, son como adyacentes de un sintagma nominal. Por ejemplo aquí, fíjense esta oración. El martillo con que trabajo es bastante frágil. Yo podría quitar esta parte, fíjense. Déjenme acercarme un poco más aquí. Bueno, se lo vio, pero ahí. Perdón, es que aquí está. En la oración aquí dice, el martillo es bastante frágil, ¿no? El martillo, estas dos partes, es bastante frágil. Pero yo quiero decir cuál martillo. Pues, ¿con qué trabajo? Esta parte, ¿con qué trabajo? Es un adyacente de martillo. Incluye un verbo, trabajo. ¿Se fijan? Esta oración subordinada adjetiva requiere una explicación, yo creo, especial, porque si no se van a confundir, ¿no? Creo que sería pues demasiado que yo en este pequeño video, que además no quiero que se alargue mucho, explicara esta subordinada adjetiva. Lo que necesito, creo que tenerlos como atentos y en vivo para resolver dudas. Pero lo que quiero que vean es que la subordinada adjetiva complementa un sustantivo y ustedes pueden eliminarla, fíjense. El martillo es bastante frágil. ¿Con qué trabajo? Ya me está describiendo martillo. Eso es una oración subordinada adjetiva. Está complementando martillo. Fíjense acá. Esta, y puede aparecer en cualquier sustantivo de la oración. Por ejemplo, aquí está complementando al sustantivo que funciona como núcleo del sujeto. Martillo, ¿no? Fíjense la oración 2. La policía llegó a la calle en la que vivo, ¿no? La policía llegó a la calle. Esa es la oración. Pero yo quiero decir, ¿cuál calle? Como acá, ¿cuál martillo? Entonces agrego una oración subordinada adjetiva. La calle en la que vivo, ¿no? Entonces aquí la policía, el sujeto, no tiene adjetivos con verbo. Llegó, ¿a dónde llego? A la calle. ¿Cuál calle en la que vivo? Entonces esta subordinada adjetiva está complementando al sustantivo que funciona como complemento circunstancial del lugar, ¿no? ¿A dónde llegó la policía? A la calle. ¿Cuál calle en la que vivo? Esa es la función de una subordinada adjetiva. Especifica, aclara, adjetiva a un sustantivo, a cualquiera. Sea núcleo del sujeto, sea núcleo del circunstancial, sea núcleo del directo o del indirecto. Tú puedes añadir siempre con el qué, con el en qué, con qué, para qué. Para eso es el qué, para añadir una subordinada adjetiva. Y un último ejemplo, subordinada adjetiva. Juan vio el monstruo. ¿Cuál monstruo? El que tú viste, ¿no? Igual, aquí está funcionando como un adjetivo de monstruo, que a su vez es complemento directo de vio. Juan vio el monstruo, el que tú viste, ¿no? Entonces, lo dejo así. Necesito como explicarlo más a detalle porque el diagrama es bastante más elaborado de una subordinada adjetiva. Solo menciono para qué sirve la subordinada adjetiva. Para adjetivar, valga la redundancia, a cualquier sustantivo. Muy bien. Y el último tipo de subordinada que veríamos nosotros es el adverbial. Es simplemente cuando esa oración, en lugar de ser sujeto, en lugar de ser directo, o en lugar de ser adjetivo de un sustantivo, es su complemento circunstancial de cualquier tipo. El circunstancial, como sabemos, suele ser un adverbio, ¿no? Cuando digo, jugué ayer. ¿Cuándo jugué ayer? Es un adverbio, ¿no? Te vi allá. ¿Dónde me viste? Allá. Otro adverbio del lugar, ¿no? Entonces, se llama subordinada adverbial porque funge como suele fungir el adverbio, o como puede fungir el adverbio como complemento circunstancial. Puede ser más subordinada adverbial, ¿no? Por ejemplo, el de tiempo, que es una oración subordinada adverbial, ¿no? De tiempo. Es aquella oración que funciona como complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Terminaremos la carrera. ¿Cuándo terminaremos la carrera? Cuando aprendamos gramática, ¿no? Entonces, fijan, esta parte, cuando aprendamos gramática, tiene verbo aprendamos, ¿no? Y complementa a terminaremos. ¿Cuándo terminaremos la carrera? Cuando aprendamos gramática. Entonces, es una oración subordinada que funciona como complemento circunstancial de tiempo de terminaremos.
¿Cómo sabemos que es subordinada? Tiene su conjunción subordinante cuando, que es un adverbio de tiempo, ¿no? Este verbo. Este cuando nos indica que el siguiente verbo está subordinado a este, ¿no? Terminaremos. ¿Cuándo terminaremos? Cuando aprendamos la gramática, ¿no? Y responde a preguntas de circunstancias. Por ejemplo, el del lugar. ¿Cuál es la pregunta del lugar? ¿Dónde? ¿No? Entonces, fíjense, encontré el dinero. ¿Dónde encontraste el dinero? Donde tú lo dejaste. Está la subordinada, ¿no? Esto que estoy señalando con azul, donde tú lo dejaste, espero que salga el azul, creo que sí. Complementa encontré. ¿Dónde encontré el dinero? Donde tú lo dejaste. Y es una oración, ¿no? Conectada con una conjunción subordinante, como el cuándo y el dónde. Estos no tienen acento, ¿no? Son conjunciones, no son adverbios interrogativos, ¿no? Bueno, de modo, ya saben ustedes que la conjunción de modo es el cómo, ¿no? Entonces, toda mi vida me he portado, ¿cómo me he portado? Como me lo han indicado las autoridades. Entonces, siempre que tenemos el cuándo y luego en oración, dónde y luego en oración, cómo y luego en oración, sabemos que esas oraciones son adverbiales, subordinadas adverbiales, porque funcionan como complemento circunstancial del verbo principal. El verbo principal aquí es he portado. ¿Cómo me he portado? Como me lo han indicado las autoridades. Entonces, es una subordinada adverbial. Espero que esté quedando claro. Igual de causa, ¿no? El por qué, ¿no? Y todas tienen preguntas así, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Pedro no le habla a María. ¿Por qué no le habla a María? ¿No? Y es chisme. Porque le cae mal, ¿no? Entonces, igual subordinado adverbial de causa en este caso. Porque funciona como complemento circunstancial de causa del verbo principal. Todo tiene que ver con el verbo principal, ¿no? El sujeto, verbo principal, es una subordinada sustantiva de sujeto. El complemento directo, perdón, la subordinada sustantiva de complemento directo es complemento directo del verbo circunstancial. Y aquí tenemos las oraciones subordinadas adverbiales que son circunstanciales, son complementos circunstanciales del verbo principal, ¿no? Y el de fin. Estudiamos gramática, ¿para qué? Para ser felices en la vida, ¿no? Ahí está. Pues se preguntan para, cómo, cuándo, dónde, por qué. Todas son circunstancias del verbo principal. Y tú puedes poner eso con otra oración. Y es una oración subordinada adverbial. Espero que haya quedado claro. ¿Qué les voy a pedir? Aquí está nuestro Poplet. Necesito que le echen un ojo junto con este video, ¿no? Igual, acá en el Jam les hice algunos diagramas para que ustedes los completen. Uno los hice yo como ejemplos, pero estos de las coordenadas los pueden hacer ustedes. De hecho, ya hemos dejado una tarea de ese tipo, ¿no? Por ahora, les pediría que abrieran otros marcos y trataran de describirme una oración subordinada adjetiva, nada más una oración subordinada adjetiva, ¿no? Este espacio va a ser para oración subordinada adjetiva, ¿no? Que ustedes van a escribir. Guíense con el video. O sea, escriban una oración subordinada adjetiva. Aquí. Y háganle su morfología. No su sintaxis. Esto que no es sintaxis, morfología, palabra por palabra. Por ejemplo, aquí. El martillo, el artículo, etcétera. Martillo, sustantivo, con es preposición. El que lo van a tomar como nexo relativo, en este caso. No, pronombre relativo, perdón. Pronombre relativo es el que. Trabajo es bastante frágil, ¿no? Entonces, hagan un ejemplo de una oración subordinada adjetiva y le hacen su análisis morfológico aquí, ¿no? No le hagan su diagrama, no lo hemos visto. Nada más la morfología. Ya después le agregaremos el diagrama. Y luego, escriban una oración subordinada. Puede ser de cada uno de estos tipos, ¿no? Una de tiempo, una de lugar, una de modo, una de causa y una de fin. Entonces, van a ser 5 ejemplos de subordinadas adverbiales, ¿no? A partir del siguiente marco. Van a poner 5 ejemplos, uno de cada uno de los ejemplos del Padlet, ¿no? Subordinadas adverbiales, ¿no? O sea, la oración principal más una subordinada adverbial. Uno de cada tipo. Y nada más a una de esas adverbiales le van a poner su análisis morfológico. Nada más a una de las 5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí abren nuevos marcos. Perdón. Abren nuevos marcos. Si lo necesitan, escriban 5 subordinadas adverbiales. Una de cada tipo de estas. Bueno, ya me alargué como media hora en este video. Espero que quede claro. Si no, pues estoy disponible para resolver dudas, por supuesto, en el WhatsApp.
Siento un poco irritada la garganta. Yo creo que es hora de terminar el video. Yo creo que el martes ya estoy bien. He ido mejorando mucho. De hecho, puede estar hablando media hora sin problemas. Seguramente en estos días iré mejorando. Y el martes ya nos recuperamos con clases normales. Les dejo este video. Nada más lo que hicimos. Les dejo las instrucciones en Classroom. Todo el material. Y nos vemos pronto. Cuídense. Y pues nada. Gracias por el apoyo. Y nos vemos después. Cuídense mucho. Bueno, ya no pude quitarle, pero ahorita le quito.